Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Entre Copas. Les habla Ricardo Poveda y, como es costumbre, estoy acompañado del profesor William Tapia. William, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Esperando que hoy día repasemos varios temas interesantes, especialmente a raíz de no solamente lo que pasó ayer, ¿cierto? Con todos los destrozos que han ocurrido, sino además porque vamos a tocar ciertos temas muy, muy, muy interesantes, especialmente de los arrepentidos intelectualoides que hoy día se suben al carro del yo no lo vi venir, cuando en realidad hubo un 22% que sí lo vio venir y por lo tanto tenemos algo más de valor en ese sentido. Y también obviamente comentar algunas cosas un poco más divertidas y para eso tenemos un gran invitado. Así es. Juan Cristóbal Demian, conocidísimo en la fachósfera. ¿Cómo estás, Juan Cristóbal? Muy bien, Ricardo, muy bien, William. Qué gusto estar acá con ustedes, un gusto saludarlo y bueno, agradecerles la invitación. Y bueno, esperemos que, que salga algo entretenido de esta conversación, como probablemente sí será. El tema inevitable que tenemos que tocar casi ya por hastío. Nosotros estamos grabando hoy 19. El día de ayer fue la conmemoración del 18 de octubre y vimos que el octubrismo dio unas muestras patéticas de una conmemoración de algo que no se logró. Todavía hay muchas viudas del plebiscito. No sé, Willy, ¿cómo lo viste tú? Yo la verdad que por lo menos acá en Puerto Montt no se vio nada. O sea, el octubrismo ya murió casi completo. No, bueno, o sea, yo creo que claramente el octubrismo no ha muerto, especialmente el punto de vista de aquellas viudas de las que tú mencionas y que no terminan por morirse porque la verdad hay una oposición más bien debilucha al momento de pisarles las cabezas. Yo creo que por ahí va el asunto. O sea, mientras la oposición no agarre huevos, por decirlo así, esta situación puede seguir, digamos, por harto tiempo. Eh, Al menos estos 3 años. O sea, si no te decides simplemente a matar al moribundo, esta situación puede alargarse esos 3 años. Eh, Sin embargo, lo que sí ha muerto, desde el punto de vista del octubrismo, es un poco la adhesión política, ¿cierto? E intelectual. Ya vamos a hablar de estos pseudos intelectuales que se han bajado del carro. Pero también una cuestión de adhesión política bien interesante, al punto de que hoy día la loca de patio, como siempre ha sido Pamela Giles, ha dicho, por decirlo así, que este es el peor gobierno, ¿cierto? Es como el peor gobierno, como habla ella, digamos, de la historia mundial, por decirlo así, de nuestro país. Entonces, es bien interesante la situación porque claro, o sea, ella fue una de las tantas que dijo que Piñera era lo peor y hoy día también mira hacia atrás y dice, oye, en realidad esto no era tan lo peor, ¿cierto? Y harto que nos mueve la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el mejor gobierno o cuáles son realmente los peores gobiernos? Yo creo que es un juego en el cual nosotros podemos entrar fácilmente. Juan Cristóbal, a propósito de lo mismo, del fenómeno de Pamela Giles, ¿qué visión tienes tú en particular sobre ella y sobre estas declaraciones, diciendo que al parecer el gobierno de Piñera no era el más malo de la historia de Chile? A ver, sobre Pamela Giles, ¿qué te puedo decir? Es siempre ha sido un personaje bastante curioso, en cierta forma interesante, si se quiere, al menos para intentar tratar de leer qué es lo que quiere decir. Yo creo que en algunos puntos sí obedece a alguna maquinación ideológica que ella tiene en su cabeza. Creo que siempre ha sido así, o sea, creo que ella sí tiene un norte político y ideológico desde que ella andaba en el mundillo de Gaddafi y otros personajes en su juventud, yo creo que efectivamente estamos hablando de alguien que tiene una formación para eso y que nunca va a dejar de ser de ese tipo de persona. Pero por otro lado, también considero que pertenece su visión de la izquierda eh, es bastante fluctuante. Eh, a veces siento que ella habla como una especie de marxista clásica,
a veces siento que ella habla como lo opuesto a un marxista clásico, es decir, a una deconstruccionista, en términos de si tenemos que tomar la izquierda marxista en dos polos filosóficos, está el materialismo histórico y está la deconstrucción, que son distintas entre sí. Son marxismo igual, pero son bastante distintos para quienes hayan seguido, hayan quizás escuchado por aquí, por allá, quienes hemos hablado de esto antes, para no perdernos tanto en ese detalle. Solamente quiero dar el punto de que ella tiene esta cosa como que separa distintas veredas de la izquierda de acuerdo a su conveniencia y al mensaje que quiere dar en cierto momento. Ha tenido grandes derrotas, como cuando intentó posicionarse y posicionar a su novio, no sé si son casados, pero a su pareja como candidato a algo y no resultó, y ha tenido, digamos, ha sido exiliada del mundo de la izquierda. Sin embargo, está teniendo una especie de revival, atacando a quien siempre fue su némesis, ¿ya? Recordemos que Boris fue el némesis de Pamela Giles, desde mucho antes desde el 2018 o quizás un poco antes, ¿ya? Ella siempre odió a Gabriel Boric, esto no es nuevo, porque siempre detestó un poco esta forma de hacer, esta estrategia que tenía el Frente Amplio, ¿ya? Ella nunca fue muy partícipe de eso, encontraba muy poca cosa, muy infantil y muy poco pulcro, ¿ya? Siempre los trató así, siempre los trató mal, a Boris siempre lo trató pésimo. Entonces, no me sorprende y tiene el momento ideal para dispararle desde la trinchera que ella quiera, y sacar aplausos por ello, porque efectivamente el descrédito en el que está Boric le permite que cualquier persona con cierta capacidad si se quiere, de discurso, y que pueda recibir aplausos por ellos, va a tener los aplausos, porque la gente, cualquier persona que se suba a un proscenio a insultar a Boric, va a tener un público que lo va a escuchar. Está en el momento, digamos, adecuado para hacer resurgir su imagen, Pamela Giles. Eso es lo que yo veo de ella en este momento. Y que también yo creo que hay una cuestión súper interesante, ¿no? La semana pasada nosotros hablamos especialmente del asunto del conflicto, es decir, que había una izquierda buenista que no lograba entender que el conflicto es siempre sempiterno, digamos, en las relaciones humanas, y por lo mismo era incapaz de ver qué es lo que estaba pasando aquí, ¿no? Ahora, por supuesto, a raíz de todo esto, hoy día los partidos políticos como tal, digamos, la política formal, está haciendo oídos sordos a las reales necesidades de la gente, y es una cosa que ya ha quedado en evidencia, y por lo mismo la situación, como tú bien dices, Demian, yo creo que atiende al mejor momento posible para no solamente subirte al proscenio, como dices tú, y atacar a Boric, que es obviamente lo que siempre quisiste hacer, sino además, digamos, se está generando este caldo de cultivo que se abre obviamente a los populismos, los outsiders, a las personas que están un poco fuera de esta formalidad y que por lo tanto no pueden ser asociados con la política decadente formal, digamos, de los partidos. Claro. En ese Sí. sentido, claro, en este momento es muy rentable golpear a Merluzo. Yo creo que es un símil a lo que ocurrió en algún momento con toda la insurrección, que todos se querían subir al carro de la victoria y Chile despertó hasta que la dignidad se haga costumbre. Yo creo que hoy ese fenómeno, por lo menos en los medios masivos, llámese redes sociales, es el relato dominante. Ahora, a mi juicio, el gobierno de Merluzo, con el poco tiempo que lleva, no alcanza los méritos suficientes como para ser el peor gobierno de la historia. Para mí, ese sitial sigue estando arriba para el Chicho Allende. No sé, William, Demian, ¿cuáles son sus visiones sobre el peor gobierno de la historia de Chile? Partamos por el invitado, Demian. Sí, o sea, yo sí quisiera concordar contigo en ese punto. También siempre también considero que el de Allende podría ser considerado bastante peor, porque efectivamente las condiciones en las que se encontraba, es que son condiciones distintas, ¿ya? Igual, a ver, hay cosas que efectivamente en los años 70 tampoco íbamos a ver acá, ¿ya? Aquí también nosotros estamos enfrentando una ola
de inmigración y descontrol en las calles, en algunos puntos que efectivamente eso era, no tenía parangón, no existía un fenómeno, así una fenomenología muy posmoderna que no existía en los 70, en la época de Allende, pero efectivamente sí había con Allende había un hambre, digamos, literal de las personas mucho más visible, mucho más concreto, es decir, aquellas cosas que eran evidentes en términos de expropiación, en términos de una toma de un del poder por una dictadura comunista, era de hecho mucho más evidente. Lo diferente de Boric es que efectivamente, como es un gobierno de izquierda posmoderna, no lo Exacto. hacen de la misma forma, ¿ya? Tienen otra forma de hacer lo mismo, pero como es de otra forma, no parece lo mismo. Y eso es lo que permite como sentir que todavía no estamos en un estado de anomia como el del 73, ¿ya? Esa es la ventaja un poco que ellos tienen. Yo creo, si me permite hacer un paréntesis sobre algo que quedé pensando, es que Sí, dale. creo que esta izquierda posmoderna de, de Boric y compañía, de Frente Amplio, mucho por la influencia del Partido Comunista, tiene una gran diferencia con, recordemos que la izquierda posmoderna o nueva izquierda tienen esta pretensión de creerse muy europeo, muy nórdico, muy canadiense, con de la cultura woke norteamericana, etcétera, porque efectivamente tienen todo este discurso universitario, posmodernista, que tiene ciertas lógicas que se mezclan muy bien con la tecnocracia, con los tecnócratas que muchas veces les ceden el poder sin entender de lo que están hablando. Pero creo que el gran pecado de esta nueva izquierda latinoamericana, del Frente Amplio incluido, eh, es que tienen, y digo gran pecado no pensando como un detractor de ellos, sino intentando pensar como alguien que podría estar de acuerdo con ellos. Su gran problema es esta especie de lealtad enfermiza que tienen con cosas como el allendismo, como el Foro Sao Paulo, con Cuba, con el chavismo. ¿Por qué lo digo? Porque eso es una carga que al fin y al cabo la izquierda de los países socialdemócratas, los países del norte del mundo, no cargan. Ellos nunca han estado a favor, digamos, de ese tipo de cosas más bien bananeras, si se quiere. Sin embargo, la nueva izquierda posmoderna en Chile insiste e insiste en revalidar este tipo de cosas. Tenemos gente como Humá en la Subsecretaría de Economía y Relaciones Exteriores, tienen esa insistencia en acercarse a lo allendista, petista, el de Lula, y ese tipo de cosas, al kirchnerismo, ese latinoamericanismo de izquierda que al final yo creo que les juega en contra, ¿ya? Yo creo que les juega muy en contra porque es... no quisiera que les fuera bien de ninguna forma, pero creo que les juega muy en contra porque al final se delatan, es donde delatan todo su infantilismo, su Claro. infantilismo. Porque efectivamente tú cuando empiezas a copiar el modelo de Allende, o sea, ellos saben que van al fracaso, lo saben, si ellos intentan cegarse frente a eso, pero saben que van al fracaso, todo el mundo lo sabe, y la gente sabe que esa fórmula va al fracaso, ¿ya? En ese sentido, es raro, volviendo a la pregunta finalmente, tratar de comparar a Allende y Boric. Está claro que entre los dos está el peor, está claro, sin duda alguna. Creo que cuando Indiscutible. termine de la forma en que termine, como termine, y el tercer lugar podríamos hacer empatar por ahora a Piñera 2 y Bachelet 2 también, porque Bachelet Sí, 2 creo que no se puede salir impune de esto. no. Eh, y, y eso, pues yo creo que quizás cuando termine este no gobierno de Boric, eh, ahí habría que evaluar cuál fue peor al final, si el de Allende o el de... Ahí vamos a tener... Not gobierno. Claro. Claro,
es un concepto, claro, puede sonar a meme, pero de verdad, el concepto de no gobierno está muy bien Mm, aplicado. Yo tiendo a coincidir Exacto. también, y por lo menos a mi juicio, no se entiende un Piñera 2 sin un Bachelet 2. ujú, Para mí están íntimamente relacionados y hasta cierto punto tienen agendas en común. A claro. diferencia del Piñera 1, que su gran hazaña fue la reconstrucción, este Piñera 2 derechamente nos llevó al hoyo. Ujú. Y obviamente fue un proceso que no inició él, fue un proceso que heredó casi de forma intacta. No sé, Willy, danos tu ranking. Mira, yo creo que, bueno, estoy totalmente de acuerdo con Demian en el sentido de que, claro, yo creo que hay que esperar a ver cuál va a ser el resultado, digamos, de este no tu gobierno. Sin embargo, es bien interesante analizar, digamos, como el diseño institucional que está, digamos, frenando, en este caso, una situación peor que obviamente no existía durante los tiempos de Allende. Digamos que la constitución del 25 no limitaba demasiado, digamos, lo que el compadre pudiera hacer. Recordemos que durante el 70, de hecho, el gobierno de Allende no se calificó, digamos, como un mal gobierno en el sentido de que atrajo producción, etcétera, y en algún momento, supuestamente, según Carlos Uneus, el 70 fue un año en que Allende parecía sostenerse y de repente se sobrecalentó, obviamente, la economía por todas las tonteras que hizo durante ese tiempo. Y claro, lo que yo veo es que probablemente este gobierno sería todavía peor que el de Allende, salvo que hay un diseño institucional que el 5 de septiembre dijimos no, ¿cierto? Este diseño no se cambia, por lo tanto, eso es lo que ha mantenido, digamos, al Merluzo, digamos, todavía siendo como el segundo gobierno peor, digamos, de la historia de Chile, pero probablemente podría ser el primero. ¿Ya? Pero hay una cuestión de diseño institucional que lo impide. Ahora, sin duda también coincido en que quizás, claro, el gran pecado de esta izquierda postmoderna es ser latinoamericana. Porque claro, la aspiración a ser europeo y que no te sale, la socialdemocracia europea fue muy crítica desde sus comienzos del marxismo. Entonces, aquí eso no ha ocurrido. Y como no ocurre, hay como también incluso en esta izquierda postmoderna como un alma doble, ¿no? Un alma que mira hacia Europa como un gran ejemplo y sin embargo te quedas todavía tratando de cargar con una historia. Y que es bastante interesante, es decir, como que todavía no asumen la postmodernidad en todos sus sentidos. O sea, Mm, desde la Revolución Francesa en adelante, la idea es justamente olvidar tu historia y comenzar de nuevo. ujú. Y sin embargo, ellos no quieren hacer eso, y siguen cargando con el yunque y sabiendo que eso obviamente no trae muy buenos réditos. Por lo tanto, yo creo que, claro, Allende sigue siendo el peor gobierno del maldito universo llamado Chile, y sin embargo, Boris podría ganarle, salvo por este diseño institucional. Y qué decir, yo creo que el tercero claramente es Piñera. Y lo voy a decir así, pero muy, muy tranquilamente, porque yo creo que una cosa es heredar, ¿cierto? Heredar un cierto proceso que fue decantando, ¿cierto? Que sabemos que el segundo gobierno de Bachelet propuso una reforma tributaria fracasada, una reforma educacional que ya podemos ver que ha hecho aguas, y estos cabildos pelotudos, ¿cierto? De creación de una constitución que simplemente nos dieron una apariencia de democracia y de creación, digamos, de una nueva institucionalidad. Sin embargo, Piñera podría haberlo terminado y no lo hizo. Entonces, Piñera, digamos, yo creo que es el tercero porque claramente entregar un diseño institucional, entregar la constitución tal y como lo hizo, solamente para salvarse el pellejo y todo lo que ha hecho el piñerismo de ahí en adelante, yo creo que califica claramente como el tercer peor gobierno, digamos, de este país. Porque claro, lo de Bachelet es un tema de que ya se venía, digamos, fraguando, especialmente por la renuncia de la concertación a defender el modelo. Y es como que tú le diste pie a ella de hacer lo que ella pensaba, ¿sí? Ella siempre ha sido una comunista. Entonces, estábamos esperando que ella hiciera algo así. Sin embargo, lo de Piñera es como que tú no te esperas que ocurriera algo así. No te esperas que tuviera tan pocos huevos, en el fondo. Mm, Entonces, ahí es donde yo creo que calificaría, entonces, digamos, esperando a ver qué ocurre con Boric, pero sería Allende, Boric, Piñera y Bachelet.
que evidentemente es uno de los peores gobiernos de la historia. Y yo creo que quinto, ya abriéndola un poco más el espectro, yo le daría su buen lugar a don Arturo Alessandri, don Arturo Alessandri, digamos, especialmente por el tema de la Constitución del 25, que algunos pseudointelectuales, y ahí vamos a entrar a ese tema, como Joaquín Trujillo y otros, creen que supuestamente es como la base institucional que debiésemos seguir porque supuestamente esa constitución es democrática, cuando es evidente que a raíz de la dictadura y el acuerdo entre sábanas, ¿cierto?, de Alessandri con Carlos Ibáñez del Campo, esa mierda de constitución se sostuvo. Si no, no se hubiese sostenido. Si era una constitución de mierda. O sea, digámoslo como tiene que ser. Entonces yo creo que me quedo con don Arturo Alessandri en ese puesto. Y Eso que la sus del hijos 20 no lo hacen para nada mal. y eso que la del 25 era mejor que la que proponía ahora. Sí, Claro. de todas maneras. Yo solamente para cerrar este primer bloque, solamente decir que para mí el mejor presidente de Chile ha sido un general. Ese general es don Manuel Bulnes, que fue la persona que, que más expandió, o uno de los que más solidificó nuestra república en términos territoriales e institucionales en su momento. Solamente para mencionar al general. No, oye, yo tiendo, ahí coincidimos con Demian de no. Yo creo, de partida, yo creo que la historia del siglo XIX es la que nosotros como derecha debiésemos estar observando, no esa mierda del siglo XX. O sea, es el momento en que tenemos que analizar a los intelectuales que estuvieron ahí, a los gobiernos que estuvieron ahí, porque realmente fueron importantes. Incluso hasta los liberales en su momento críticos, ¿cierto? Digamos, con lo que hicieron adelante, Aníbal Pinto, enorme, ¿cierto? Durante la Guerra del Pacífico y en adelante. Pero cómo no observar evidentemente a Manuel Bulnes. O sea, Manuel Bulnes en su tiempo, la Fundación de la Universidad de Chile, llega a raíz de esta guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que no anexó territorio en ese sentido, pero nos condujo a un sentimiento de nacionalidad, de patria, ¿cierto? Importante. Y más encima todo lo que sigue ocurriendo después, con Bulnes. O Llega a sea, la Patagonia. claro, llegas a la Patagonia, empiezan el proceso también de la incorporación de la Araucanía, o sea, ¿por dónde te puedes perder? Los Claro. militares crearon este país. No, Asúmanlo. eso es sí, desde los españoles quedó así, porque esto es una Sí, capitanía general. de hecho para mí el mejor presidente no es un general, es un capitán general. Señor, pero sí, yo comparto que Bulnes tuvo una labor muy importante en la conformación de Chile como identidad nacional. Bueno, algo que conversamos en un capítulo anterior. Entonces, por eso para mí, General Bulnes tiene un segundo lugar. Pero para mí el presidente Pinochet no tiene parangón con ningún otro presidente, ni siquiera democrático, ni siquiera con otro general. Más allá de la figura mítica y todo el meme, desde un punto de vista de la forma en la que se enfrentó al mundo, la forma, la visión geopolítica que él tenía, y de hecho no por nada, él era profesor de geopolítica y tiene un manual bastante bueno, que de hecho es un manual que hasta el día de hoy se sigue estudiando, porque él en ningún momento entendió que había que ir con los gringos, que es algo que muchos nacionalistas le cuestionan. No, de hecho, la visión que él tenía era una visión muy similar a la que tenía Diego Portales, a propósito de los gringos, que en el fondo los gringos sí te dan la mano, pero en algún momento no te das cuenta y ya te están ordenando qué es lo que tienes que hacer. Y de hecho, tan es así que hay reuniones que tuvo el presidente Pinochet con los dirigentes chinos, con los cuales él tenía mucha mejor afinidad que con muchos gobiernos norteamericanos, lo que puede parecer una paradoja, pero desde el punto de vista geopolítico tiene una razón de ser, y de hecho, a día de hoy vemos que si no hubiese sido por este gran sistema chino de dos modelos, un modelo económico y un modelo político, probablemente la hegemonía mundial la tendría Rusia. Y ya vemos qué ocurrió cuando Rusia tiene esta afán expansionista, queda la cagada. Dentro de todos los chinos serán muy malditos, pero ellos entienden que hay un orden que mantener dentro de todo. Bueno, en ese sentido, Juan Cristóbal, ¿cuál sería tu ranking más allá del general Bulnes? ¿Quién le sigue? Eh, Mira, yo me voy a quedar el siglo XIX también. Yo creo que todos los presidentes de esa época, desde desde la gloriosa batalla del Ircay en adelante, 1833,
incluyendo a don Manuel Montt al final y al primer presidente de la época conservadora de Chile que tuvo como ministro don Diego Portales, que fue Joaquín Prieto. Yo creo que yo me quedo con eso y lo hago como un ejercicio simbólico para incentivar, como dice William, a la exploración de esa época, porque en esa época, digamos, hay muchas lecciones que en un fondo yo en lo personal me considero un aburrido de que la historia de Chile empiece en 1970. Yo estoy hastiado de esa cultura de que todo partió en 1970. Así que por ese lado yo me quedo con esa tripleta. Buena tripleta. Claro, también, como te decía, o sea, yo coincido, Manuel Bulnes es el gran presidente de nuestro país. Hay muchos hitos, mucha importancia ahí. También, en segundo lugar, yo diría también José Joaquín Pérez, ¿cierto? No, perdón, Prieto, perdón. José Joaquín Prieto, siempre se me mezclan. Porque claro, o sea, el hito de la Constitución del 33, que es verdaderamente la única constitución que realmente refleja el orden que siempre estuvo, que incluso se podría tomar como un efecto contracultural al desastroso proceso de independencia. Yo creo que, o sea, y escrito por un gran intelectual como Mariano Egaña, o sea, yo digo, es uno de los grandes hitos, digamos, digamos, de nuestra historia. Y me quedo en el tercer lugar, yo creo que con Aníbal Pinto, porque de verdad que más allá de que haya tenido esos consejeros en su momento, y teniendo en cuenta que durante el tiempo liberal es como que no hay mucha cuestión intelectual, sino más bien una cuestión administrativa, el tema de la guerra del Pacífico, ¿cachai? Agarrar la bandera y decir así como yo soy el comandante en jefe de esta weá y vamos en contra, es como, no, es tener huevos. O sea, no te esperáis que, en ningún momento te esperas, ¿cierto? Que un merluzo, por ejemplo, como este weón, pudiese hacer algo así. O sea, Claro. en tu vida. Entonces, ahí yo me quedo con esa tripleta. Quizá Manuel Montt es algo, su gran fracaso desde que Antonio Varas no aceptara, ¿cierto? Ser el siguiente presidente, creo que es algo que también marca mucho, marca harto. También podríamos mencionar quizás por ahí a Gabriel González Videla, el de la ley maldita. Claro. La ley Fue un 18 de octubre también eso. La ley bendita, claro. ¿cachai? Que Sí, también por eso es que deberíamos festejar el 18 de octubre, por ese por la hito. ley. Sí, Sí. sí, gran recomendación. Pero claro, ahí es donde ¿Sabes entramos. qué? Te puedo hacer un paréntesis con eso de la ley. Yo quiero dejar bien claro una cosa. Yo en lo personal no soy muy creyente de que las prohibiciones, que la prohibición de un partido acabe ni con el partido en sí, ni con sus ideas, ni con su potencia. Pero lo que sí rescato de esa ley, más que la prohibición en sí, es el espíritu. El Exacto. De espíritu todas es el maneras. correcto. Eso es lo que sí, no tanto la prohibición, pero sí el espíritu. Eso quería Es dar que el quizás punto. no llegue a ser efectivo, pero el espíritu es justamente el correcto, como tú Claro. dices. Es que es una Claro, declaración de principio, así como en su mm, momento fue el artículo octavo de la Constitución del 80. Tenía una exacto. norma de un tenor muy similar. Ahora Mm, bien, yo sí creo que en este caso no, al contrario, más que prohibir la idea, de hecho pasa mucho también en Europa a propósito de todas estas doctrinas NS y otras palabras que no podemos mencionar porque el tío YouTube nos va a censurar, pero eso genera una especie de misticismo que lleva especialmente a la juventud a investigarlo, pero sí creo yo que es relevante en términos abstractos, no de un partido en particular o de una doctrina en particular, pero sí entender, por ejemplo, que toda doctrina que propone la violencia como método de acción política debiera estar proscrito, en abstracto, no necesariamente referirnos puntualmente a alguna doctrina que todos sabemos a qué se refiere. Claro. Pero sí, tiendo a compartir con la visión de que la prohibición en sí genera más perjuicios que beneficios. Ahora bien, Willy, tú tienes, no sé si una fijación
o es una legítima admiración por el siglo XX en Chile? ¿Qué tiene el siglo XX que no tiene, por ejemplo, nuestro siglo XXI? No, no, yo no lo llamaría así que una admiración. Tengo una obsesión por derruir el siglo XX. Me parece que el siglo XIX en realidad es nuestro siglo, el siglo del Chile. Pero ¿por qué? ¿Por qué? No solamente por una cuestión de hitos históricos relevantes desde el punto de vista político, social, sino que también por una cuestión de intelectualidad. Hoy día podemos ver claramente al nuevo ratificado flamante rector de la UDP, ¿cierto? Que el día domingo estuvo escribiendo una columna y una entrevista, creo que le hicieron en La Tercera, en la que él ratificaba algo bien interesante, algo como un desdén por los intelectuales que eran incapaces de ver lo que estaba ocurriendo, el desastre en el que se había convertido Chile. Me llamó mucho la atención y ratifica obviamente mi afán por mirar el siglo XIX como nuestro siglo, porque claramente es una desvergüenza, una desvergüenza de ese tipo ya de otro nivel. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque Carlos Peña es uno de los tantos intelectuales que nos llamó a no tener miedo, que nos dijo, incluso en su libro Pensar el malestar, en la última parte, nos llama a entender que este es casi un proceso habermasiano, rawlsiano, en el que nos íbamos a poner todos de acuerdo, en que en algún momento estos grandes reformadores o intelectuales que iban a entrar a la convención se iban a poner este velo de la ignorancia y se iban a poner de acuerdo de tal manera de que toda la institucionalidad que iba digamos, a dar como resultado era simplemente el ejemplo, dice él, de un proceso en que la sociedad entiende que su ropaje, ¿cierto? Al estilo Karl Lowenstein, esta constitución ropa, no me queda, entonces es un cambio, digamos, normal de cualquier sociedad que iba cambiando. Nos llamó a no tener miedo, ¿cierto? Nos llamó a aceptar que era un proceso democrático. Para terminar diciendo lo que dijo el día domingo, o sea, weón, tú no lo vistes venir. Y lo peor de todo es que en esa columna, digamos, no, en la entrevista decía que él creía de verdad que todo lo que había pasado ratificaba sus ideas. Weón, ¿de qué estamos hablando? O sea, todo lo que ha pasado, obviamente destruye todas tus ideas, weón. O sea, qué incapacidad más notable de no darse cuenta que estáis dando jugo. Y lo peor de todo es que ese jugo se lo toman toda la gente que lee el Mercurio los días domingos, se lo maman la gente de hoy día de los periodistas, y eso tú no lo hubierais visto en el siglo XIX. No lo hubieras visto. O sea, el tamaño de intelectuales como José Joaquín de Mora, Mariano Egaña, el mismo Andrés Bello, Lastarria, o sea, Abdón Cifuentes, weón. Zorobabel Rodríguez, Corcel Senuil. O sea, ¿me estáis hueviando? O sea, partimos de eso para terminar con Carlos Peña, weón. Qué terrible. Qué terrible, weón. Qué horrible nuestro país en este momento. De mí se ríe, me parece que está de acuerdo conmigo. Es un fenómeno que nosotros ya habíamos conversado anteriormente, porque siempre se habló que quizás una salida al proceso constituyente sería llamar a una convención de expertos. ¿Expertos de qué? Carlos Peña. Carlos Peña es un experto. Claro, tendrá todos los títulos pomposos que quiera, pero no deja de ser un pusilánime. O sea, ¿qué garantía te da a ti que lo que él diga un día se va a ver reflejado en lo que efectivamente va a escribir o lo que va a votar? O este otro sujeto, José Francisco García, Cheche García, de Libertad de Desarrollo, que muy pomposo, no, voy a votar a prueba para reformar. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, yo puedo esperar eso de una persona que no tiene la formación, que una persona joven, que es cándida, no de un tipo que se las vende de constitucionalista. O sea, hay que ser weón, po. Hay que ser weón.
Y así mucho, no sé, Demian, por de pronto alguien que tú consideres que es un pseudo intelectual del sector o alguien que está sobrevalorado, quizás, cuya opinión no debiésemos pescar, porque vale callamos. Para mí la gran mayoría ya quedó completamente fuera. La gran mayoría, más que meterme en casos, bueno, quiero concordar mucho con lo que dice Williams sobre el caso de Peña en particular. O sea, a mí lo que me... quiero partir un poco con ese, más que con Peña mismo, sino con ese perfil. Y ese perfil que es muy propio de cierta alma de la centro derecha, o el centro político, si se quiere, es como que se juntan muchos pecados de esta época, ¿ya? Por algo dice muy bien Willem que no es algo propio, que no es algo, este nivel de deshonestidad no es algo que se hubiera visto en la época, digamos, de los grandes. Incluso al comienzo del siglo XX también hubo hasta una gama intelectual interesante, pero lo que se ve ahora ya es muy patético. Influye esta especie de prostitución del pensamiento que está a cargo de lo que son, no sé, las redes sociales, no ni siquiera las redes sociales, a nivel de gente como Peña es como estar bien ponderado para escribir en ciertos diarios, poder mandar cartas a ciertos periódicos, cosas así, salir en primera, que su foto salga grande en la página de un diario, ya sea digital o impreso. Esos son los likes que a ellos les gustan, ¿ya? Entonces ellos se rigen por esos likes, ¿ya? Básicamente. Eh, lo ven como efectivamente un negocio, intentan cuidar sus trabajos, intentan vivir de la intelectualidad, que sabemos que es fácil, ya en ese sentido los puedo entender. Puedo entender que, ¿sabes qué? Mi vida va a ser la de un intelectual, por ende tengo que prostituirme para poder vivir de intelectual. Pero eso tiene sus costos, ¿ya? Tiene sus costos y el primer costo que hay que transparentarle al público es que este costo va a ser no solo ético, sino que efectivamente vamos a estar, siempre vamos a dudar de si esa persona que está prostituyendo su intelectualidad está diciendo la verdad. Es lo primero que nosotros vamos a tener que dudar, porque efectivamente para sobrevivir en ese medio, sí, y el segundo pecado que se mezcla, que es el propio de la época, es esta cosa bien pensante, esta cosa muy propia del fin de la historia, en el cual nosotros tenemos que pensar que todo que todo tiene que ser, como bien decía William A. Rawlsiano, como de buenos modales, todo tiene que ser de buenos modales, todo tiene que ser con la visión más optimista posible, todo tiene que ser con la visión y todo ese tipo de tonteras que al final, al fin y al cabo son castración, es una castración intelectual, es decir, yo no puedo decir, ¿sabes qué? El 18 de octubre un verdadero intelectual hubiera dicho, o ni siquiera un intelectual, como cualquier persona, digamos, con todo de frente, ¿sabes qué? Nuestro país está sufriendo un asedio, estamos bajo ataque, de una fuerza política radical que quiere cambiar este país, digamos, resetearlo, tirarlo a la basura, implantar un soviet, implantar una zona, digamos, de sin Dios ni ley. Eso está, pero aquí están mis narices, que eso es lo que está pasando. Sin embargo, no, ellos tuvieron que darse 6 vueltas a la manzana para repensar cómo en un mundo ultra imaginario, en una quinta dimensión derivada, ese país en llamas iba a resultar en un proceso democrático donde iba todo a salir mejor. Esa vuelta que se dieron para intentar pensar eso, para decirle, para tratar de calmar a la gente, para ponerse una chapita que dijera soy un demócrata, eh, esos son los pecados que se mezclaron en esta gente, que al fin y al cabo no quisieron ver la realidad precisamente por eso, por una cosa de estatus, por una cosa de que en realidad no están pensando nada, ¿no? No hay ningún pensamiento, no hay ninguna... ¿Qué cosa interesante, qué ganas de... ¿Quién lee a Peña? ¿Quién lee a esos personajes? ¿Quién los toma como quién dice, sabes, que yo me levanté hoy día para trabajar por el país que sueña Peña? Que nadie hace eso, nadie, ni siquiera sus amigos lo hacen. Entonces, eso es lo que pasa, no producen nada, son completamente vacíos, son personajes vacíos que no hacen nada, que no producen nada, y lo único que hacen es tratar de
hacer esta venta de humo sobre el cual ellos saben que siempre se los va a identificar con un área que rodea a las centroderechas, la centroderecha liberal o centroderecha tecnócrata, como tú quieres llamarla, pululan por ahí. Entonces ellos tienen que decir ya, si la gente piensa que yo soy un facho, lo que tengo que hacer es demostrarles que no soy un facho, lo que yo tengo que hacer es demostrarles que yo estoy por los grandes cambios, que yo pienso lo mismo que la izquierda, solamente que yo hago las cosas bien, ordenadamente, con terno y corbata y tomándome un café. ¿Ya? Esa es la postura que ellos venden. Y eso es lo que, digamos, hay que sacar aquí. Lo primero que, independiente del pensamiento, el corriente pensamiento, no me quiero meter en lo que ellos piensan, si son de centro derecha o si son de cuál corriente. No es solo aquí. Lo que faltaba fueron las pelotas de decir, por ejemplo, en octubre del 19, como dijo bien Sebastián Piñera, pero no supo fundamentarlo y ese fue su error, que estamos en guerra, ¿ya? O sea, básicamente, 18 de octubre estaba todo listo para una guerra civil. Todo listo, ¿ya? Es ese tipo de cosas. O sea, decir, ¿sabes qué? En nuestro país, en Chile, está la escoba por esto y por esto. Solamente la valentía, digamos, las pelotas, de decir eso, nada más que eso, y de ahí que tengan la libertad de pensar lo que quieran como solución. Pero partamos hablando de la verdad de lo que está pasando, porque la gente no es tonta. En ese sentido la gente por algo Peña no prende, por algo la gente no prende. Y un paréntesis para finalizar, otro pseudo intelectual que yo, más que un pseudo intelectual, es un personaje que a mí me da mucha risa, que es este personaje de Fernando Claro en la Fundación para el Progreso, porque es muy gracioso este personaje, porque la verdad es que la caída de calidad de Axel Kaiser a un Fernando Claro como director ejecutivo es como realmente gracioso, realmente parece un sketch de Quique Morandé. Entonces, justo estaba viendo en YouTube, yo creo que Fernando Claro calza perfectamente ahí. Yo lo veo entrando ahí, que le tiran tomates con miguelitos, cosas así, porque realmente Voy a andar al lado. No, sí, y sus columnas diciendo, es que escribe mal. escribe mal. Es que ese es su peor defecto, escribe Es muy el peor mal. defecto. O sea, No sé si cuando nadie lo edita o qué. sí, Escribe muy como mal. no sé. Sí, quizás no se deja editar, quizás cree que quizás escribe curado y lo sube, no sé. Lo Pero pensamos una vez, lo conversamos con William una vez. puede ser, no, si no, no me lo explico. Y aparte, cuando lo descifras, te das cuenta que más encima lo que dijo estaba mal. Entonces, no hay por dónde. No hay por dónde. Y está lleno de estos, porque al final, pero lo que sí llama la atención es que esos son los personajes que al fin y al cabo adquieren ciertas responsabilidades en centro de pensamiento, porque podría ser muy gracioso. De hecho, Fernando Claro escribía antes de ser director ejecutivo. Sin embargo, él pasa a ser director ejecutivo teniendo esa baja preparación, y así se podría ver en muchas otras centros de estudio de centro derecha y cosas así, que al fin y al cabo eh, lo que te valida para alcanzar cierto estatus y cierta vitrina y ciertas responsabilidades en esos círculos es precisamente que parece que mientras peor seas, pero mientras más vínculos tengas, ese es el perfil perfecto, ¿ya? Efectivamente. Y eso, entonces, básicamente, ¿qué rescatar de ahí a este paso? No mucho. Efectivamente, Demian habló de un mal endémico, creo yo, en el sector, que es que acá existe una fronda que no da el ancho. Tenemos una élite que no da el ancho. Porque si tuviéramos una élite bien formada, perfecto, no habría mucho que criticarle porque en cierto modo sí, ellos tienen la plata, ellos tienen los centros de estudio, ellos manejan el pensamiento. Y sí, ya, se puede entender. Pero tienen un nivel tan malo, que da vergüenza. Porque, por ejemplo, medios pequeños podrían hacer maravillas con una décima parte, con una, no sé, una parte ínfima del presupuesto, y ni siquiera solamente el presupuesto, sino también la capacidad de generar nexos, porque no es que solamente que con plata se puede hacer muchas cosas, que sí, se puede hacer, pero además de la plata es la imagen que ellos venden.
En ese sentido, William siempre también, el que teníamos a colación y siempre lo subíamos al columpio es a Cristóbal Belolio, que siempre sale con unas visiones tan rocambolescas que yo de verdad no entiendo si él de verdad cree eso o lo dice porque suena bonito y porque en realidad en la universidad le dicen que tiene que ser lo más innovador posible. No Que los sé, tatuajes Willy. hablan por él. Ah, y los tatuajes, por de pronto. Los tatuajes hablan por él. No, mira, yo tiendo a coincidir que los pecados se juntan todos, digamos, en estos pseudointelectuales, pero creo que hay un pecado todavía peor, ¿cierto? Y es darle digamos, pábulo a la persona más siniestra que puede existir, digamos, en los círculos intelectuales hoy día de la izquierda, como es Fernando Atria. Ahí hay una cuestión muy, muy importante, especialmente de un grupúsculo de personas de los que voy a hablar, pero Cristóbal tiene esa particularidad, ¿no? O sea, esa idea como de yo quiero ser el liberal innovador, el que quiere representar a esta juventud eterna. eh, Tengo 60 años, va a aparecer con tatuaje igual, entonces hay una cuestión ahí que creo yo, un síndrome de Peter Pan que no ha sido superado. Ahora, sin querer obviamente insultarlo en ningún sentido, pero me parece que claro, o sea, él está enfermo de voluntarismo, y es la misma enfermedad que tiene Peña, solo que la única diferencia, digamos, es que uno se está apunando en la Adolfo Ibáñez y el otro se apuna solo en base a sus jugos de ego, weón, que lo suben hasta la cima. Porque una cosa es que a Peña también lo elevan, ¿ya? Él se eleva por sí mismo, pero también lo elevan, digamos, los diarios, qué sé yo, le dan su cuestión. Pero el otro se apuna ahí arriba. Y se apuna a tal punto de que, claro, yo creo que los humos de repente se le suben tanto que ya no está pensando. Y lo mismo pasa con la gente del IES. Ellos también se apunan. Y se apunan brígido, a tal punto de que ya después es como decir, no, es que Atria tiene razón en muchos puntos. Y la única diferencia con nosotros, como dice Demian, la única diferencia es que nosotros lo hacemos con café y escribiendo paper. Y somos como de una universidad así más o menos que está tratando de parecer seria a muchos puntos, pero esa es la única diferencia. Entonces ahí hay un pecado, no solamente todos los pecados que enumeró Demian, sino que está el pecado de abrirle la puerta como en la fábula de Sopo, ¿cierto? De tratar de protegerse ellos mismos, se encierran y no se dan cuenta que el león se comió a todas las ovejas. O sea, le dieron el espacio a Atria. Carlos Peña quiso pugnar con Atria. El IES le dio los aplausos a Atria de que tenía razón, solo que reconvirtió esa mierda en social cristianismo. Y por el otro lado, Cristóbal Belolio, que quiere ser como el gran intelectual de la juventud, sin darse cuenta que ya no es joven. Entonces tienes una cuestión bien compleja ahí, de pseudos intelectuales que lamentablemente no nos van a llegar a un buen paradero. Y solamente para complementar el punto, William, ya la mayoría de estos pseudointelectuales del sector de centro-derecha, primero, tienen un fetiche con caerle bien a gente de izquierda, pero es un fetiche que yo no puedo entender, es un fetiche de que ojalá que Atria hable bien de mí como yo hablo bien de él, cosa que nunca pasa. Es lo mismo que pasa en política, salvo que si es que hubiera alguna palabra de buena crianza por aquí y por allá, pero no es más que eso. Y el caso... y para quienes, como aquí, no quiero quizás sonar con un pecado de arrogancia o cosas así, pero quienes hemos, porque me consta que William también, Ricardo también, muchas otras personas que conocemos, muchos talentos que no están siendo, no están en la palestra tan pública hoy en día, estos sectores como de derecha alternativa y otras más, han estudiado los temas que realmente importan, porque, ejemplo, eh, Cristóbal Belolio y su imagen de esta especie de juventud liberal, digamos, post-yuppie, tecnocapitalista, probablemente cyborg, la verdad es que es una cuestión que, si bien algo, quizás en los países anglosajones hay algo de eso, pero se da más a nivel de tomadores de decisión, ¿ya? No a nivel, digamos, de un movimiento social
que está como que son todos como Cristóbal Belolio, eso no existe, eso existe en su cabeza nomás. Eso hasta el 2000, hasta el año 2005 quedó obsoleto que eso podría más o menos haber ocurrido. ¿Ya? Entonces, las juventudes que digamos que a los que él podría apostar están en otro lado, digamos, los que no están en la derecha y están en la izquierda, porque raramente vas a encontrar un joven que se diga de centro liberal, excepto grupos muy pequeños, están en otra parada, y en una parada de cuando tú estudias los temas, la filosofía que ellos estudian, la filosofía, el postestructuralismo, Derrida, Deleuze, muchos otros, y tú sabes que por ahí está el discurso, y tú lees, digamos, los programas de la izquierda, el sustrato de ellos, y te das cuenta que calza con ese modelo, pero entonces tú vas a la bibliografía de gente como Peña, como Velorio, como otros más, y te das cuenta que ellos no están hablando de eso. No hay nada actualizado en ellos. Ellos están hablando a sí mismos, están hablando de las cosas que a ellos les gustan, de la gente con la que ellos se juntan, pero no están hablando de lo que está hablando la gran parte de las personas que están transformando el país. No están hablando de eso, eso no hay nada en su bibliografía, en sus papers, no hay nada de eso. Y ese es uno de los problemas, ese es uno de los indicativos que tenemos para decir que por ahí no va la cosa. Claro. No, y yo creo que el último pecado, sumando todo lo que hemos dicho, es justamente querer renunciar a que fueron aprovistas. Ese es el peor, weón. Yo creo que el peor. Actualmente, o sea, lo de Peña ya es vergonzoso, pero el libro de Belolio sobre el populismo, esa weá sí que de verdad es notable. O sea, votaste por Boris, weón. Aprobaste. Y ahora te dices que esto es populismo, que la convención falla porque hay un pseudo populismo detrás. No, weón, de hecho, lo que Prefiero está leer a pasando... Baradit, weón. ¿Ah? Prefiero leer el libro de Baradit sobre la convención que leer esta weá. No, yo lo siento, yo leo a estos weones, porque no sé, siento que tengo que rebatirlos de alguna manera y qué mejor haciéndolo así. Pero no, claro, o sea, ahora decir que esto es populismo, weón, por favor, o sea, ya. Yo insisto que estos weones se ponen ahí arriba. Estoy totalmente seguro. La gente ayer la de los Andes se apuna y la gente de la Adolfo Ibáñez también, weón. No me cae ninguna duda de esa, weón. Ahora, bueno, yo quisiera terminar el programa ya hablando recomendando un libro que tiene una sección muy interesante acerca de los intelectuales. Ya, en este libro, este autor dice que hay una pirámide, ya, una taxonomía de la intelectualidad. Por un lado están obviamente los grandes creadores, los genios que son increíbles, ¿cierto? Y que no los para nadie. Por otro están los segundos talentos, ¿ya? Los que miran, digamos, que no crean tantas cosas tantas nuevas, pero tienen un talento innegable. Luego están los académicos. Me encanta leer a los académicos, son intelectuales de una inclinación burocrática, talante más conservador que creador, gente de fuertes instintos corporativos y poco dispuesta a arriesgar. Su auténtico horizonte y vocación no es golpear la cátedra, sino atornillarse en ella. Y por último estamos todos nosotros, ¿cierto? El gentío normal. ¿Qué decir sino que estos pseudo-intelectuales no son grandes creadores, no son nada de nada, sino que son académicos? Gente que repite, gente que no inventa nada nuevo, que intenta aplicar las mismas fórmulas que se vendieron allá afuera, ¿cierto? Que estudiaron en su doctorado fuera del país, e intentan mezclarlas acá, no entienden la realidad nacional, están como en su torre de marfil, como lo hizo Montaigne. Se encerró a escribir weá y después bajó y se dio cuenta que las weas no eran así. ¿Ya? En ese sentido, quisiera recomendar a uno de los grandes, ¿no? A Fernando Villegas, de Apocalipsis. Este libro es notable, weón. Yo creo que es uno de los libros que más me ha gustado del tipo. Cuesta 3 lucas, weón, hoy día. 3, 5 lucas, así como en Busca Libre. Pero es un libro notabilísimo. Cuando Peña habla de la modernización capitalista y la vende como que en lo que el dinero sí puede comprar, como que es una gran idea que explica todo, chicos, Villegas ya lo había dicho. Villegas ya lo había dicho. Entonces ahí hay una cuestión bien interesante. Él mismo lo dice, ¿no? Él mismo dice,
Hoy día ya no se puede hablar con Jorge Millas, no se puede hablar con grandes intelectuales. Hay que hablar con hueones que incorporan un poco la matemática a sus papers para parecer inteligentes. Y eso es bien, bien importante. Demian, palabras al cierre, algún libro, algún tema que quieras recomendar, algún consejo para nuestros queridos A ver, auditores. bueno, sobre sobre los temas de hoy día, bueno, cerrar reflexionando que he estado de acuerdo con casi todo lo que se ha planteado y agradecer también a la invitación por eso. Sobre los pseudo intelectuales, yo creo que es sencillamente hora de seguir el camino que se está trazando sin ellos, porque estas son personas que, claro, como bien hace William, y es muy bien que lo haga, se les puede rebatir, se puede polemizar con ellos. Lo importante es sacarlos del pedestal que los tiene la sociedad. O parte de la sociedad, no la sociedad en su conjunto, al menos la sociedad vinculada a ciertos núcleos de pensamiento y demostrar que hay otras formas de pensar, básicamente, porque está la forma de pensar de la izquierda, que la conocemos, y la forma de pensar que no es de izquierda, que si es esa, perdónenme, o sea, yo no voy a ser nunca de izquierda, pero las goleadas se entienden cuando uno ve la calidad de lo que hay ahí. Esa sería mi reflexión sobre eso. Libros, bueno, creo, no sé, hace poco terminé uno que quizás lo puedo recomendar al público, que es uno de una analista argentina que se llama Manetta Tulián, quizás la conocen ustedes. Es tremenda, ella es tremenda. No sé, quizás ya lo han recomendado a ustedes, pero que lo leí hace poco, entonces... No, pero sí yo conozco la obra de Mane y es brutal. Sí, Brutal. y la singularidad radical, un ensayo sobre los fenómenos singulares, que trata todo el tema del transhumanismo y el posthumanismo, un punto de vista muy, muy interesante, muy clarito, muy sencillo de leer para cualquier lector. Así que si quieren, lo leí, terminé hace poco, aprovecho de recomendárselo a quienes quieran integrarse en esa línea de investigación, pensamiento, etc. Eso, por ahora nada más que agregar y bueno, agradecerles, chiquillos, lo pasé muy bien y excelente iniciativa seguir hablando de estas cosas. Bueno, por mi parte también agradecerle a William, a Demian por venir acá, conversar, como siempre, es un agrado. Esta vez no hubo tanto debate, no hubo tanta discusión, tendimos a estar de acuerdo en gran parte de los temas. Por mi parte, simplemente señalarle a aquellos que lamentablemente tengan que ver a estas figuras, a estos elefantes blancos, no los vean desde un pedestal. Pueden ser sus profesores, el mismo caso de Peña, puede ser el rector de tu universidad, sí, pero sigue siendo un tipo que es un pseudo intelectual, es un académico, como muy bien señalaba Villegas. El problema es que ellos en su posición de poder muchas veces intentan acallar ciertas voces disidentes. Si no, pregunten qué pasó con esta eh, clase especial que tenía Axel Kaiser a propósito de Hayek. Pregunten qué pasó con esa cátedra, a ver en qué estado está el Adolfo Ibáñez. Solamente por preguntar, pregunten qué pasó con ella. Y bueno, fundamentalmente las recomendaciones de los libros muy buenas, de verdad, léanlos, léanlos. Villegas es uno de los pocos intelectuales que nos va quedando en el sector. Él no se define abiertamente de derecha, pero todos sabemos que de izquierda no es, entonces no les va a hacer daño leerlo. Amane Tatulián, insisto, ella es una joven muy talentosa, de verdad, ella tiene mucho, mucho potencial y de verdad léala. Y bueno, si no la pueden leer, no pueden conseguirse el libro, no sé dónde lo compraste, Demian, no sé si acá en Chile están vendiendo sus libros, No, lo pero encargué. ella tiene artículos también, por si los quieren leer en YouTube, también tiene seminarios, charlas, es muy prolífica. Y bueno, por mi parte, agradecerles a ustedes, agradecerle también a nuestros queridos auditores por el programa. No salió tan largo, fue bastante entretenido, yo lo disfruté mucho. Y el consejo de siempre y lo más importante en el mundo, hay que basarse, hay que basarse. No tengan miedo, muchachos, muchachas, señoras y señores. Si No acá, no lean a las Glorias Álvarez de la intelectualidad chilena. no las lean, no tengan miedo de leer de repente gente que no está 100% de acuerdo con lo que tú piensas. No te vas a volver conservador o joven libertario, no te vas a volver conservador por leer
libro del año, no sé, del 1860, 1870, Claro. no. No te va a pasar nada. No se te va a caer el NAP, no. Hay que Así que basarse. eso, muchachos, que estén muy bien Chao, chao. y nos Muchas vemos la gracias. próxima. Gracias, Demian. Chao, Chao, chao. chao.